Pues bien, hoy daré dos temas, cáncer de próstata y de vejiga. Así que iniciamos. Muy bien. Y no se cambia. Listo. Primero con cáncer de próstata, perdonen. Entonces, en definición, en conjugación con lo que dice la Guía de Práctica Clínica y la American Cancer Society, tenemos que es un crecimiento normal y desordenado de las células basales y luminales o neuroendocrinas del epitelio glandular, con capacidad de diseminarse, es decir, metástasis. Entonces, esto es muy importante recordar, células basales y luminales y epitelio glandular. Es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino y el segundo después del pulmonar, esto con datos de México, pero en Estados Unidos es después del de piel. En cuestión de estadísticas y epidemiología, realmente nada más puntualizar estos aspectos de que 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida. La edad promedio de diagnóstico es de 66 años. En esto las dos literaturas coinciden. Es la segunda causa de egreso hospitalario después del tumor de mama. Para el año 2020 en Estados Unidos se estiman 191.930 nuevos casos y 33.330 muertes para este año. 1 de cada 41 hombres morirá a causa de este cáncer después del cáncer de pulmón, eso en Estados Unidos. Y en cosas que decimos acá en México, de acuerdo con la guía de práctica clínica del 2018, es que en México se ha reportado muchos números de casos nuevos, y esto hace que este cáncer ocupe el primer lugar de incidencia y de mortalidad de neoplasias malignas no cutáneas. Con esto lo lleva a ocupar el quinto lugar en mortalidad por cáncer, con el 6.6%, y algo que recarga la guía de práctica clínica. Para el año 2050 se estima que la población adulta, de adultos mayores, conforma el 28% de la población en total, lo que lo haría un reto para el sistema de salud en ese año. Y aquí lo que les comentaba, o sea, aquí tenemos en segundo lugar la próstata en caso de incidencia, esto de tablas de Estados Unidos, porque ellos llevan un control muy bueno de epidemiología y estadística oncológica. Ahí está en el segundo lugar después del cáncer de mama en cuestión de incidencia, en cuestión de muertes, a lo que vamos. Factores de riesgo. El número 1, antecedente familiar. Esto va a tener mucha implicación para lo que serán los factores pronósticos de los pacientes varones. Otro factor de riesgo de importancia, mayores de 50 años. Esto nos va a servir para saber a qué edades hacer el tamizaje correcto, porque si tenemos de antes factores de riesgo, el tamizaje puede ser antes. Obesidad, dislipidemias, tabaquismo, están muy relacionadas. Ustedes bien saben que el tabaquismo está relacionado con muchos tipos de cánceres, prostatitis, alimentación con carnes rojas, las dietas pobres en fibra, el antecedente de gonorrea y la raza negra, que obviamente en México pues la raza negra no predomina, pero sin embargo ven que los casos pues son muchos. Entonces, a lo que iba con lo de la edad de riesgo. Los pacientes con un cáncer de próstata hereditario pueden presentarlo de 6 a 7 años antes de aquel familiar que lo presentó. Entonces, por eso la edad de tamizaje en ellos es de entre los 40 y 50 años, pero más adelante, en prevención, les voy a hablar bien a las edades que debe ser. ¿Quiénes son estos pacientes de riesgo? Que tengan 3 o más parientes en primer grado con cáncer de próstata, que tengan cáncer de próstata en 3 generaciones del mismo lado de la familia, o bien que tengan 2 o más parientes cercanos, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, que hayan tenido un diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 55 años. En esos hay que tener alarmas, ¿no? Como bien, etiología, pues las mutaciones en el ADN. Y tenemos muchos genes que se han relacionado con este cáncer, ¿no? Y aquí se los pongo en mi listado. Pero bien, los más importantes es el BRCA1 y el BCR2. Estos a su vez se relacionan con el cáncer de mama y de ovario en la mujer, pero más que nada en el de mama. Ahí tenemos los otros grupos de genes, tenemos genes de reparación que también, si se dan cuenta, se relacionan con otros tipos de cáncer, por ejemplo el síndrome de Lynch. Entonces, siempre va a haber relación con otros cánceres. Y, por ejemplo, el gen HOXB13, pues este gen es muy importante porque como se relaciona con el desarrollo de la próstata, si hay alteración en podemos tener un cáncer de próstata que se desarrolla a una edad muy temprana y muy rápido.
pero afortunadamente es sano, digo, es raro. Eso por parte de hereditaria genética mutada, ¿no? Pero adquiridamente, pues andrógenos. La próstata es una glándula que va a depender mucho de los niveles de andrógenos, especialmente de testosterona. Entonces se cree que mayores niveles de andrógenos, mayor probabilidad de cáncer de próstata. También mayores niveles elevados de lo que es el factor de crecimiento de insulina, también se ha encontrado como que puede haber una asociación, ¿no? Entre mayor nivel, mayor riesgo, pero se necesita más investigación. Otras, las inflamaciones como la prostatitis, se dice que igual puede haber un riesgo, pero igual se necesitan más estudios. Y por último, la exposición a radiaciones o químicos causantes de cáncer, por ejemplo, uno de ellos, la agente naranja, pero no es muy común. Y bien, para entender un poco más esta entidad, recordemos que la próstata es una glándula de 5 lóbulos que mide normalmente de 3 por 3 por 5 centímetros, pesa 20 gramos. Normalmente y sanamente debe ser lisa y firme. Se compone de 3 zonas y con lo que les mencionaba al inicio en la definición, recordar que les mencioné que la afectación es en el epitelio glandular. Entonces, donde más vamos a tener afección es en la zona periférica, porque como pueden ver, la zona periférica está compuesta por 70% de tejido glandular, a diferencia de la transicional, que es donde más vamos a encontrar la hiperplasia prostática benigna, o la central, que apenas está compuesta por 25%. Entonces, como pueden ver, la zona periférica es realmente la periferia, y donde más comúnmente vamos a encontrar estos cánceres prostáticos es en la periférica posterior, como podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos este cáncer. Este cáncer ya de plano está afectando la uretra prostática. Pero entonces, ¿por qué los síntomas no se desarrollan en etapas tempranas? Por eso mismo, porque como crecen más rápida, frecuentemente en la zona posterior periférica, por ejemplo, este tumor puede ser un tumor 2A, y no está afectando para nada la uretra prostática. Por eso la sintomatología no es como de la hiperplasia, que va a ser en una zona más central. Y aquí les muestro histológicamente, efectivamente, lo que les comento. Como pueden ver, en la zona periférica y posterior es donde más tenemos estas glándulas. En la próstata tenemos entre 30 y 50 glándulas individuales. Y aquí se ve claramente. Entonces, los cambios que va a comprender esto es que histológicamente el 95% van a ser adenocarcinomas. Los adenocarcinomas crecen en glándulas. Entonces, aquí les tengo una imagen. Esta es una glándula prostática junto con otras más, y principalmente con lo que les mencioné al inicio también, de que es una entidad que se desarrolla en las células basales o luminales de la próstata, como en este esquema de aquí. Aquí tenemos al lumen, las células basales, luminales y las neuroendocrinas. Entonces, el cambio es en estas células. Y en estas células es donde va a crecer el tumor. ¿Y qué pasa si crece y crece y crece? Como pueden ver, el lumen pues está casi desaparecido en algunas glándulas. Tenemos células con actividad mitótica, hay más pigmentación de la tinción y incluso hay células donde el núcleo está más grande. Signos y síntomas. Ahora sí, lo que les mencionaba igual, al inicio es casi asintomático, progresa asintomático en estadios más avanzados. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Disuria, disminuciones de calibre y fuerza miccional, poliacuria, especialmente durante la noche, micción intermitente o prolongada, pues, hematuria, pujo, tenesmo, incontinencia urinaria o bien datos de retención urinaria. Y muy característicos, el dolor al eyacular, la hematospermia y la disfunción eréctil. 25% de los pacientes con retención urinaria, de hecho, después se les diagnostica el cáncer de próstata. Y 25 de esos pacientes ya tienen metástasis. Entonces, como no nos podemos valer al 100% del cuadro clínico, pues tenemos que tener mucha en cuenta lo que voy a hablar más adelante acerca de los exámenes de tacto rectal, del antígeno prostático, etc. Obviamente, en fases más avanzadas, pues vamos a tener datos más específicos o generalizados de un padecimiento oncológico, ¿no? El dolor óseo, especialmente en la cintura, espalda baja, en la zona lumbar, compresión medular y mieloptisis,
que esto se relaciona con el crecimiento del tumor, al fin de cuentas. Y la mieloptisis, recordando, pues es la infiltración de células ajenas a la médula. Por lo mismo, porque va creciendo tanto el tumor que compromete a la médula. Y de hecho esto implica un tratamiento de urgencia que más adelante les voy a hablar. Coagulopatías, pérdida de peso y cansancio, igual síntomas de un padecimiento oncológico avanzado. El sitio de afección más común pues es la columna en la porción lumbar, así como otros huesos, pero ese es el más común. Entonces, como el diagnóstico, tenemos el tacto rectal, recordando que pues en casos anormales la próstata va a ser dura, nodular e irregular. Pero, por lo que les mencionaba antes, si la mayoría de los tumores crecen efectivamente en la zona prostática y posterior, pero pueden crecer en otra zona y no van a ser detectables con el tacto rectal. Por lo tanto, nos debemos de valer incluso de otros estudios. Por ejemplo, los marcadores tumorales muy nuevos, la fosfatasa ácida prostática y el más usado y como el mejor, el antígeno prostático específico. Literaturas dicen que hay que tener como las alarmas encendidas a partir de 2, otros que 2.5, otros se van que hasta 4 nanogramos o mililitro. Pero realmente la mayoría dicen que arriba de 2 hay que estar atentos. Entonces, por ejemplo, uno de cada 4 hombres con el antígeno prostático entre 4 y 10 se dice que tienen una probabilidad de tener cáncer de próstata. Y arriba de esos, y si tienen arriba de 10, se puede decir que tienen el 50% de riesgo de tener ya el cáncer. Otros estudios, pues ecografía transrectal. La ecografía se da en caso de que el tacto rectal y el antígeno prostático o alguna otra prueba salgan anormales. Otra ventaja es que nos ayudaría la biopsia y pues vamos a ver datos de afección encapsular. Lo que les mencionaba aquí realmente, dependiendo de la cantidad del antígeno prostático, vamos a tener una probabilidad de cáncer. Como les mencionaba, habría de 10-50, y así con cada una. Es decir, entre más antígeno prostático alguien tenga, bueno, un hombre tenga, pues mayor riesgo de que pueda hacer cáncer y va a requerir diferente valoración, ¿no? Dependiendo del antígeno, se puede valorar cada 2 años, se puede valorar cada año, cada 3 meses e ir repitiendo, o si ya es arriba de 10, claramente una biopsia. Y más que diagnóstico, otros estudios que se mandan es la resonancia magnética o tomografía, gammagrafía ósea, biopsia de nódulos, más que nada para determinar metástasis, también para ayudarnos a guiar con la biopsia y estadificar el tumor. Y la biopsia de próstata consiste en 12 secciones, o bueno, quitar 12 pedazos de la próstata, de diferentes partes de la próstata, se envía a patología, en 1 a 3 días o hasta una semana tenemos el resultado, y la biopsia, recuerden, siempre está indicada en caso de que haya anormalidades en el antígeno prostático, en el tacto o algunas otras pruebas. Y no está por demás mencionar que es el gold estándar y nos sirve muchísimo para estadificar. Aquí les pongo algo que es la escala de Gleason, que realmente valora a los tumores histológicamente, se les da un grado y eso también nos va a ayudar para lo siguiente. Grupos de riesgo. Los grupos de riesgo los vamos a dividir en bajo, intermedio o alto. Y estos van a depender de cómo esté reportado el tumor, de la escala de Gleason y de cómo está el antígeno prostático. El TNM de la JCC, claramente. Y nada más aquí recalcar que cualquier tumor en caso de próstata que ya tenga afección a ganglios linfáticos ya se va a considerar 4A. Y aquí se los dejo ya bien esquematizado en inglés, en español. Ahí tenemos a todos. Recordando siempre que la T va a ser acerca del crecimiento del tumor, la N de afección ganglionar y la M metástasis. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para el cáncer de próstata? La prostatectomía radical está indicada en el cáncer localizado, donde hay una esperanza de vida mayor de 10 años, y se hace con una linfadenectomía electroratriz. La radioterapia realmente está más que llevada para aquellos que no son candidatos a cirugía, en tumores T1, T2, a veces T3, y se puede emplear la braquiterapia con yodo 123, oro 198, paladio e iridio.
La castración quirúrgica, este es muy buen, es un método muy eficiente, elimina la necesidad de medicación posterior, tiene un efecto muy rápido y por ese efecto rápido es que se emplea en el tratamiento de urgencia de la compresión medular, pero obviamente las consecuencias pues son notables, ¿no? Otros tratamientos es la hormonoterapia. Básicamente la hormonoterapia va a ser muy indicada para aquellos cánceres que sean resistentes a las terapias mencionadas y lo único que van a hacer es que van a inhibir la hormona luteinizante. Y bien, otros tratamientos, quimioterapia con docetaxel y cabazitaxel, está indicada igual en la resistente y mejora en la sobrevida. La viraterona y la enzalutamida, pues estos realmente igual van a meterse con los andrógenos, los van a bloquear y por eso es que están indicados especialmente con aquellos pacientes, bueno, cánceres resistentes a la hormonoterapia convencional. Y el tratamiento de urgencia por la compresión medular consiste en suprimir rápidamente a los andrógenos, que puede ser con la castración quirúrgica, pero otros tratamientos pueden ser la minectomía o radioterapia o incluso ketoconazol a altas dosis. Igual tenemos estrategias por parte de la GPC por etapas de bajo, intermedio o alto riesgo, dependiendo si la enfermedad es localizada o, como les voy a mostrar siguiente, si ya es metastásica. Pero aquí se los voy a explicar mejor, por etapas. Entonces, tenemos que el tratamiento por etapas, básicamente si tenemos un tumor T1A, la mortalidad es del 2% de los 10 años. Generalmente no requieren de un tratamiento como tal, a salvo de que sea un paciente menor de 60 años con una elevada esperanza de vida. Entonces, a partir de esas etapas, vamos a irnos a vigilancia activa, a prostatectomía radical, que eso va a ser lo más recomendado, de ahí hasta casi al estadio 3A. En el estadio 3A todavía se va a recomendar la cirugía como radioterapia, pero ya en el estadio T3B en adelante, realmente ya el tratamiento es meramente hormonal con radioterapia paliativa, control del dolor y quimios. Por eso el pronóstico pues realmente es favorecedor, o sea, en general de todos los tipos, a los 5 años es del 97.8%. Y tenemos que a los 10 años, pues realmente no cambia mucho. Realmente para el pronóstico de los tumores distantes, pues es donde tenemos una baja. Ven aquí, a los 10 años baja incluso un poco menos del 20%. Prevención. Pues hay que siempre inculcar la cultura de mantenerse en el peso adecuado, de hacer actividad física, de reducir la ingesta de grasas animales y carnes rojas, consumir jitomate, vitamina E, selenio, flavonoides, es decir, frutas rojas, antioxidantes. Y la literatura extranjera recomienda la quimioprevención con inhibidores de la 5-alfa reductasa en mayores de 50 años. Aspirina diaria está como en controversia, pero se sugiere disminuir la ingesta de calcio. Igual se necesitan como más estudios. Y igual algo que se necesita mucha investigación y no es nada concluyente, la actividad sexual o la masturbación. Eso todavía no es nada concluyente. Y lo que les comentaba, también para prevención, el tamizaje correcto. Si tenemos un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, la edad de tamizaje apropiada sería los 50 años. Si tiene un antecedente familiar o si es de raza negra, 45 años. Si tiene 2 antecedentes familiares de primera línea, lo ideal sería que sea a los 40 años de edad. Y bien, pasando ahora al cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga, igual, mucha atención en la definición. Es un cáncer de proliferación descontrolada de las células, más frecuentemente de las uroteliales, y con el pasar del tiempo extenderse, es decir, metástasis. Es la segunda neoplasia urológica más frecuente y es el cuarto cáncer más común en el hombre. Cabe mencionar que esta obviamente puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero sí es más frecuente en hombres. 3-1 en la relación. Es más común esta por el otro lado, más común en la raza blanca, tiene una incidencia entre 60 y 70 años y tiene una edad media de pronóstico que es a los 73 años. Les dejo ahí otros datos por si luego
gustan consultarlos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que para el año 2020 haya alrededor de 81.400 casos nuevos de este cáncer y que haya unas 17.980 que mueran a causa de. Y factores de riesgo. Aquí sí tenemos que el tabaquismo es como el principal, porque este puede cuatriplicar o triplicar el riesgo, dependiendo de la literatura, pero es bastante. Pero también se hace énfasis en la exposición a aminas aromáticas como benzidina y la beta-nafilamina, y aquellos trabajadores que estén expuestos a muchos tóxicos como trabajadores de goma, de cuero, de textiles, incluso pintores y peluqueros por una probable asociación con los tintes o los colorantes, operadores de máquinas, tipógrafos, conductores de camiones, igual mucha toxicidad en el ambiente. Y uno muy importante, el medicamento pioglitazona o Actos, que lo dijo la FDA, que sí tiene riesgo de este cáncer. Al igual que la ciclofosfamida, y algunas literaturas dicen que el abuso de analgésicos, pero igual está en controversia aún. Aquí la edad sería en mayores de 55 años, ya lo había dicho, raza blanca, hombres, arsénico en agua potable, baja ingesta de agua, irritación e infección crónica de la vejiga. Esto se asocia con la esquistosomiasis, o bien la infección por que es el schistosoma hematidium, que realmente lo que hace es una infección que se va a localizar mucho en la vejiga. Entonces se cree que esta infección es tan dañina para la vejiga que por eso es que es propensa a cáncer. O bien antecedentes personales, ¿no? O otros cánceres como el síndrome de Lynch. En citología igual, genes. El TP53, RB1, FGFR3, el HRAS, el TSS1, todos estos, porque su alteración se va a meter en lo que es la regulación del crecimiento y de la división celular. Pero por el otro lado, se cree que algunas personas heredan una capacidad reducida de desintoxicar y eliminar ciertos tipos de químicos que, por lo tanto, si no se eliminan, pueden progresar a cáncer. Y bien, hablando de los epitelios, lo que les comentaba al inicio de la definición. Este es un cáncer que se va a originar principalmente en las células uroteliales. Entonces, estas uroteliales van a ser el epitelio más interno de la vejiga, ¿no? Y conforme vaya creciendo un cáncer, como en estos casos, aquí tenemos el epitelio de transición, el urotelio, puede llegar hasta la capa muscular o incluso más, ¿no? Dependiendo del cáncer, qué tan agresivo, qué tan avanzado esté. Y bien, el tipo histológico más frecuente, en el 95% de los casos, en este caso, perdón, va a ser un carcinoma urotelial o bien de células transicionales, que lo malo de es que como tenemos este epitelio, este tipo de epitelio, no solamente en la vejiga, sino uréter, uréteres y uretra, puede crecer hasta ahí y debe de considerarse también como cáncer de vejiga. En el 1 al 2% tenemos el carcinoma de células escamosas, y estas se van a caracterizar por queratinización y porque en la histología se van a ver como las células planas de la piel, si se dan cuenta, de los últimos estratos de la piel. Aquí se ve, todo esto es queratinización. Y aquí se me olvidó mencionarles arriba en la imagen de la derecha, de la parte superior derecha, pues también se ve la alteración en la pigmentación de hematocilina, o sea, se ve más hipertrófico, los núcleos están más grandes, incluso algunos tienen actividad mitótica. El adenocarcinoma, 1%, o sea, es muy poco común, y como todo adenocarcinoma se relaciona con el tejido glandular, por lo tanto van a estar produciendo mucina. El carcinoma de células pequeñas es menor del 1%, se van a asociar con las células neuroendocrinas de la vejiga, y estos son rápidos, por lo tanto requieren de un tratamiento también rápido de quimioterapia. Y el sarcoma es muy raro, y estos se originan del músculo. Pero recuerden, el urotelial más común, 95%. Signos y síntomas, pues tenemos que en el 75% de los casos, la hematuria con o sin dolor. Disuria, poliacuria, urgencia, pujo y tenesmo. Igual, datos de retención urinaria en el 25 a 30%. Estos datos incluso se parecen a los de una infección. Por lo tanto, se vale más como de la hematuria, pero siempre es importante tener otras sospechas, ¿no? Tener atención a los factores de riesgo, a la edad y a la exposición, ¿sí?
Los cánceres de vejiga avanzados pues pueden tener otros síntomas como el dolor cólico renal, pérdida del apetito, pérdida de peso, cansancio, debilidad, dolor óseo, igual, datos de un proceso oncológico más avanzado. Y diagnóstico, bueno, el análisis de orina realmente para detectar una hematuria, incluso que sea microscópica. La citología de orina como tal nos va a ayudar para ver células pre o cancerosas y está indicada ya en hematuria o sospecha de un cáncer de vejiga. Y tenemos marcadores tumorales como el NMP22, que la prueba se llama Bladder Check, o el BTA-STAT, Monocyte y Eurovision. Estos pues se pueden incluso dar incluso con una citología en orina. La citoscopia pues, nos va a permitir ver como tal cómo está la conformación interna de la vejiga, y la de mayor ayuda va a ser con la de fluorescencia, que como pueden ver en esta imagen, pues realmente es esta pigmentación que tenemos en otro color, es algo que no se podría ver con una citoscopia normal. Pielograma, pues vamos a meter colorante, puede ser intravenoso, que va a ir a través de las venas, o el retrógrado, que va a hacer el efecto contrario. O sea, ¿por qué? Porque se va a meter a través de un catéter. O sea, va a ir como al revés, pero es lo mismo. Y otras pruebas, tomografía, ecografía o bien ultrasonido, resonancia magnética, radiografía de tórax, gammagrafía ósea, nos van a servir más que nada para lo mismo, determinar metástasis, guiar la biopsia y estratificar. La biopsia como tal, pues es la extracción de la muestra del tumor y se debe de extraer también parte de lo que es el músculo, muy importante para estratificar y recordar ese gol estándar. Entonces aquí igual vamos a hacer énfasis que un estadio 4 con un tumor 4B, pues ya va a ser un tumor que incluso se está pasando, por así decirlo, de la vejiga, ya está afectando a otras estructuras, es decir, puede estar afectando ya lo que es la pared pélvica, abdominal, como les muestro aquí en esta tabla, o en este esquema que me pareció muy bueno, que como pueden ver ya está yendo hacia otros órganos vecinos. Igual aquí arriba podemos observar que ya pasa de la capa muscular. Y bien, la guía de práctica clínica también nos manifiesta estas clasificaciones de grado por malignidad, que realmente se centran en lo histológico, en los hallazgos histológicos, ¿no? Importante mencionar. Pero a todo esto, encontrando, tenemos que saber el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Lo más sonado es la resección transuretral de un tumor de vejiga. Como pueden ver, se inserta algo que se llama resectoscopio a través de la uretra, se llega a la vejiga y ahí intervenimos, ¿no? Se puede complementar con una fulguración o con bien láser, es decir, se quema, bien. Y cistectomía puede ser parcial o radical, dependiendo, ¿no? Cómo está el tumor. Si está muy grande, si está en más de un lugar, de una localidad, dependiendo. Tenemos algo que es la inmunoterapia intravesical o bacilo de, perdón, no sé muy bien la pronunciación, me parece que es Camelguerin, que se relaciona mucho con el bacilo de tuberculosis. Entonces, este es muy bueno, pero sus efectos adversos como tal, pues claramente, pues puede ser una cistitis febril de 2 a 3 días después de la intervención, y tiene una eficacia del 70% y puede reducir las recidivas en un 40%. Otros, bueno, importante mencionar y recordar, claro, que la quimioterapia suele combinarse con las intervenciones quirúrgicas para mejorar la eficacia, ¿sí? Y bien, la quimioterapia intravesical con mitomicina y gemcitabina, generalmente están indicadas en el cáncer superficial y en quienes no estén aptos a una cirugía, claramente. La quimioterapia sistémica está indicada en metástasis, también en no candidatos, y el esquema clásico es metrotexato, vinblastina, doxorubicina y cisplatina. La radioterapia está indicada en los dos extremos, en etapas tempranas o ya muy avanzadas que no puede hacerse incluso cirugía. Otros tratamientos que tenemos los inhibidores de puestos de control inmunitarios, los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de los receptores de factor de crecimiento de fibroblastos, que estos realmente lo que van a hacer es que van a potenciar la respuesta inmune hacia estas células cancerosas. Básicamente, ahí les dejo los efectos, precauciones que son bastantes, y se los dejo ahí. Pero básicamente esos son los efectos.
Como tal el tratamiento por etapas, pues vamos a tener que realmente una etapa 0, 0A, realmente va a requerir citoscopías de revisión, la resección o el bacilo semanalmente, dependiendo si es de bajo grado, si es de alto grado, y de ahí las resecciones, ¿no? Básicamente, hasta la etapa 1 en el alto grado ya vamos a irnos con la opción de una cistectomía radical. En etapas 2 igual lo mismo. En etapas 3 ya podemos considerar que la cistectomía radical ya casi no es conveniente, ya es más conveniente, al revés, perdón, que la parcial ya no es conveniente. Por el otro lado, la radical es la mejor opción, perdón. Y bueno, en etapas 4, pues realmente ya nada más queda pues quimioterapias, radioterapias, cistectomías en algunos casos, inmunoterapias, pero realmente se recomienda incluso que los pacientes entren en protocolos de estudio. ¿Y esto por qué? Por lo que les voy a mostrar a continuación. O sea, el pronóstico decae mucho en comparación con el de próstata. En general, de todos los tipos de tumor de cáncer de vejiga, vean que la supervivencia a los 5 años cae hasta el 76.9%. Si es in situ, tienen muy buen pronóstico. Tienen a los 5 años un 95.8%. Si es localizado, 69%, regional 36% y desconocido 47.9%, pero en general 76.9%. Entonces, bien, para pronóstico es muy importante tener el hallazgo de patología y con eso vamos a tener una probabilidad de recurrencia y de progresión a músculo. Esto aquí, con esto que les pongo de la guía de práctica clínica, se da en porcentajes dependiendo del grado histológico de patología, ¿ok? Eso en caso de un tumor no músculo invasor. Igual aquí, aquí ya se da una probabilidad dependiendo del número de tumores, del tamaño del tumor, si hubo recurrencia previa, de la categoría que se le dé, y ya se da un puntaje, y conforme estos puntajes, que aquí tengo, pues está en la tabla, se da un puntaje, y conforme estos puntajes vamos a tener la probabilidad de progresión y recurrencia. Y aquí los tenemos, o sea, dependiendo del puntaje, se da una probabilidad con intervalos de confianza del 95%, y se pone en grupos de riesgo, ¿no? Igual, bajo, intermedio, alto. Entonces, como tal, la prevención. Primero que nada, suspender el hábito tabáquico, sí o sí. Limitar la exposición a sustancias de riesgo, que ya vimos que muchas son de caso laboral, así que pues mucho ojo con eso. Beber abundantes líquidos, dieta rica en frutas y verduras. Y como tal, a diferencia de cáncer de próstata, no se ha encontrado hasta el momento ningún vitamina o suplemento que ayude a prevenirlo. De hecho, por el contrario, se ha encontrado que los suplementos de betacarótenos, pues incluso aumentan ligeramente el riesgo. Lo aumentan, pero muy poco. Y bueno, los estudios de rutina para diagnóstico precoz en personas sanas no se implementan frecuentemente. Y bueno, nada más para ponerles, les había puesto el de próstata, pero creo que se saltó. Pero en el caso de vejiga, el Día Mundial frente al Cáncer de Vejiga es el 5 de mayo. ¿Vale? Exacto. Sí, exacto. O sea, para que lo puedan recordar, o sea, es en la batalla del 5 de mayo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Y bien, pues aquí les dejo ya por último mis referencias bibliográficas de próstata.